Lisa Sánchez, ¿cómo estás? Enferma, pero de pie. Pero de pie. De pie. Héctor, ¿cómo estás? Como la República. Como la República. Decíamos ahorita que veíamos todo lo que pasó y que este evento siempre es muy grandote, ¿no? No sé si por las buenas o por las malas razones, pero el evento es muy grandote, ¿no? Doctor. A ver, te voy a hacer una declaración radical, espero que se tome. Para bien. He necesitado 50 años para aceptar que odio el 2 de octubre. Por lo que pasó ese día, porque es una fecha fúnebre, funesta, que cada año se recuerda por el lado fúnebre y funesto, que induce algunas de las pasiones menos maduras y menos inteligentes de la protesta y de la movilización, porque es el día en que se mató Luis González de Alba y porque ese día traiciona todo lo que verdaderamente fue el espíritu del movimiento del 68, como tantas veces reivindicó Luis González de Alba. El movimiento fue un movimiento de la alegría, de la camaradería, de la libertad, del amor frecuente y promiscuo. Fue una fiesta. El 2 de octubre es la fecha del poder, de la paranoia, de la sangre y de la muerte. Yo me quedo con la fiesta. Lisa, decía Luis que es la vocación de martirio y de martirologio de los mexicanos, decía Luis siempre, este enfocarnos en el 2 de octubre. Lisa. Sí, bueno, ojalá nos sirviera la fecha por lo menos como un espacio de reflexión para las dos cosas, ¿no? Para hacer el recuento de lo positivo, no solo de lo que fue el movimiento, sino que heredó el movimiento, que para las generaciones que venimos después, pues es sin duda algo simbólico, es un parteaguas que permitió una movilización distinta, el nacimiento de una sociedad civil, muchos le ponen como el inicio de una transición a la democracia, que hoy en día nos permite tener desde instituciones educativas distintas hasta prácticas políticas diferentes. Pero al mismo tiempo también me gustaría que fuera un espacio de reflexión para pensar, si bien tiene también ese lado funesto y horrible, fúnebre, que además justo antes de entrar al aire decíamos que para nosotros el 2 de octubre es una no fecha por muchísimas razones, se pensara también entonces en dónde está la relación de la sociedad mexicana completa, civil organizada y no organizada, frente a esos símbolos de ese autoritarismo, frente a esos símbolos de la no participación, frente a esos símbolos de la represión, frente a esos símbolos de los derechos, de las libertades reivindicadas y demás, que difícilmente se reivindican fuera de estos espacios conmemorativos y de efemérides, ¿no? Y con los que muchas veces aprendemos a vivir de manera cotidiana como si esa pelea no se tuviera que dar todos los días, ¿no? Y ahí es en donde yo digo, 2 de octubre sí. Tendría que ser el 3, el 4, el 5, el 7. Pero pongo en la mesa un poco a partir de lo que decía Héctor, pero yo decía que que la obsesión con el 2 de octubre ponía el foco en el peor día y en los represores y no en los meses anteriores que era el movimiento de los estudiantes. Y no sé si lo que tú dices, tiene que ver con poner el foco en el día de hoy, ¿no? Y no poner el foco en lo que fue un movimiento organizado, de alegría, de ir, de... Yo coincido con lo que dice Elisa, pero la enseñanza, la gran enseñanza de movilización, de libertad, de valor, porque hacía falta tener mucho valor en esos días, sí, claro, para irse a manifestar frente a unos granaderos que una y otra vez te podían romper la crisma. De valor, de solidaridad, de imaginación. Eso estaba en el movimiento. Completamente. Eso no está en el 2 de octubre. Fíjate que la noche del poder. Lo otro eran los días de la euforia. Sí. Los días de la universidad tomada por los estudiantes. Sí. El tiempo que estuvieron ahí, uno ve imágenes y a uno le contaban a aquellos lo que pasaba en ese campus, que era increíble, que se parecía a otros 68, ¿no?
Pero y quizás una de las cosas más que a mí más me han simbrado de los recuentos del 68, contado en las palabras de mi mamá, evidentemente, tienen que ver también con los rompimientos y ese valor que significaba al propio seno familiar el participar del movimiento estudiantil. Para una mujer que estudiaba, para una mujer que quería trabajar, para una mujer que no se quería silenciar, para alguien que quería participar políticamente, significaba también haber roto muchísimas prácticas a los que, pues mi mamá te cuenta que el abuelo te decía, las mujeres no van a protestar, las mujeres no van a no sé qué, y había que romper con todas esas cadenas, que son cosas que sí, tienes toda la razón, es preciso reivindicar más allá de la noche del terror, más allá de la quema de las cabezas de los presidentes sobre los cuales se hace pues el simbolismo nacional cada año, ¿no? Sí, en eso estamos. Hagamos el recuerdo de la alegría de los jóvenes y de la lección de libertad y, repito, de fiesta y de imaginación que nos dejaron como lo que sí creo que es que el momento fundacional de una sociedad civil que se atreve a decir lo que quiere. De eso sí no tienes duda, sí es un movimiento fundacional, ¿no? Sí, es decir, eso. Sí, totalmente. No el 2 de octubre, pero la parte sino desde antes. La parte fundacional son los meses que me gusta anteriores. Es la parte de la fiesta, de la organización, de la imaginación, de la solidaridad y del amor. Esa es la fiesta. Esa es la fiesta fundacional. Lo otro no es más que la repetición de nuestra triste historia de represiones y de paranoias. Que vale la pena no perder de vista también, sin duda, porque los tiempos presentes son tiempos presentes donde esto está también muy latente y donde hoy en día estamos discutiendo también cuál es el rol precisamente de todas estas corporaciones en la participación, en la protesta, en la organización social. Sin duda, sin duda. A lo mejor esa es la conmemoración que nos falta. Y el recordatorio que nos falta en grandes libros y en grandes documentales son los meses anteriores, ¿no? Sí, en vez de este último día. De acuerdo con ustedes. Yo también les dije que a mí el 2 de octubre me viene. Gracias, Lisa. Gracias, doctor.